Enrique, acaba de sonar la alarma que cada año nos recuerda en Israel a los 6 millones de judíos que fallecieron. Así es. Estos 6 millones fueron asesinados solamente por ser judíos. Y el 7 de octubre del año pasado pasó algo similar. El mayor número de judíos de la historia desde el principio del sionismo moderno, 142 años, en un solo día, fueron asesinados también. Y es estar aquí en este momento, en estos minutos de silencio, frente a la casa de Ben Gurión, el hombre al que le debemos todo, y recordar las víctimas del Holocausto y las víctimas del pequeño holocausto que ocurrió aquí el día 7 de octubre del 2023. Son muchos sentimientos al mismo tiempo y no es fácil superar todo lo que uno siente dentro en este momento. ¿Me acompañarías a la casa de David Ben Gurión para sentir a través de tu visión cuál sería la visión ben-gurionista? Será un honor. Vamos. Enrique, estamos en el escritorio de David Ben Gurión. Normalmente está cerrado, pero hoy lo han abierto especial para nosotros. Increíble la energía que se respira aquí. Impresionante. ¿Quieres sentarte? Es un sueño. ¿Cómo te sientes en la silla de David Ben Gurión? Fuerte. La verdad que, sabes, Nicole, que yo entrevisté muchos líderes del mundo, ¿Sí? pero mi gran sueño sería haber entrevistado a David Ben Gurión, haberle conocido personalmente. Y este momento de estar aquí sentado en su silla, en este rincón que está cerrado todo el tiempo y que nos lo han abierto especialmente, es una energía extraordinaria, es un poco estar con él. Y estar con un líder, Nicole, que tiene en su mesa, en una habitación tan pequeña donde él escribió la Declaración de Independencia de Israel, tiene las biografías de cientos de soldados que murieron en combate, para recordarse siempre del precio que pagamos por lograr nuestra soberanía. Un líder que tiene algo así es uno de los líderes, quizás el líder más admirable de la historia judía. Y en esta energía ben-gurionista, digamos, los logros y desafíos que tenemos a partir de ahora en Israel, que hemos tenido y los desafíos que necesitamos. Yo creo que Israel y lo que aquí ocurrió en los últimos 140 años es uno, si no, el mayor logro de la humanidad en el último siglo, sin duda. Es algo que va en contra de todo lo que se podía imaginar. Nadie soñó que algo así sería posible. De hecho, yo creo que cuando él se sentó aquí y escribió la Declaración de la Independencia, a lo mejor ni él estaba seguro que iba a aguantar, que iba a resistir. Fíjate la cara dura de este hombre, de 1,52 m, un pequeño Napoleón, que se sentaba aquí y que con 600.000 judíos que había en esa época, en el 48 aquí, de los cuales la mitad eran supervivientes del Holocausto, Exacto. Gente herida en sus almas, herida en sus cuerpos, él decide crear un Estado. Y él sabe que el día siguiente va a ser atacado, quizás el mismo día, por varios ejércitos regulares árabes. Y él no tiene soldados, él no tiene armas. O sea, nadie está seguro que este pequeño Estado que él va a declarar va a resistir. Y sin embargo pasaron 76 años, nos aproximamos a los 100, y yo hablaba mucho con Shimon Peres, que era alumno de Ben Gurión, y él me decía, wow, ¿qué diría David si levantara cabeza ahora por un momento y pudiese ver lo que ocurrió? ¿Qué vería en estos momentos? ¿Qué sentiría de ver la Israel de hoy en día y más aún después del 7 de octubre? Sentiría que probablemente que hay decisiones muy serias que hay que tomar.
Ben Gurión declaró la independencia de Israel por primera vez en 2 milenios. Hubo 2 experiencias de soberanía judía en esta tierra, una con el rey David y el rey Salomón, otra con los asmoneos. Ninguna de ellas pasó de 80 años. Yo me imagino que Ben Gurión en este momento diría, me lo imagino, llegó el momento de la segunda independencia. Tenemos que tomar decisiones críticas para el futuro a nivel interno y a nivel regional con el mundo árabe y con los palestinos, y a nivel de lo que queremos ser cuando seamos grandes. Para que la muerte de estos niños, de estos chicos de 18, 20 años, que él tiene aquí sus biografías, no sea en vano. Para que la muerte de aquellos 1.250 personas asesinadas el 7 de octubre en el sur de Israel, en los kibbutzim, que eran el ADN de David Ben Gurión, que esas personas, sus muertes no sean en vano. Para que las muertes de tantos rehenes que están en manos de Hamas en los túneles de Gaza y que debemos intentar liberar con toda la fuerza, estoy seguro que eso es lo que él nos diría, para que realmente nada de lo que está ocurriendo, de las desgracias que ocurrieron en los últimos meses, sean en vano. Y todo esto exige decisiones. Mira, Nicole, exige una decisión interna. Nosotros tenemos tribus, así le llamó el presidente Rivlin, dentro de Israel. Esas tribus tienen que firmar la paz. Los judíos laicos, los judíos ultraortodoxos, los Haredim, que son 12% de la población, han crecido mucho desde que el Estado fue creado y van a seguir creciendo. Los judíos ortodoxos religiosos y los árabes israelíes, árabes palestinos israelíes, que hoy son una parte íntegra de la sociedad. Y como él escribió aquí, tienen derechos similares a los de los judíos según la Magna Carta israelí, que es la Declaración de Independencia de la que Ben Gurión, ese documento extraordinario que tiene que ser la base, en mi opinión, de nuestra futura constitución. Israel, con 76 años, tiene que empezar a trabajar en una constitución que sean las reglas del juego de todos nosotros, que permitan buscar el denominador común entre esas 4 tribus, a la que añado una quinta, la diáspora judía. 8 millones de judíos de la diáspora. Estas 5 tribus tienen que determinar qué denominador tenemos en común para las futuras generaciones. Porque somos un pueblo muy pequeño. Hoy por hoy en el mundo hay 2.400 millones de cristianos. Hay casi 2.000 millones de musulmanes y nosotros somos un poco más de 15 millones. Perdimos 1/3 de nuestro pueblo en el Holocausto. 1/3. Es mucho. Esto hay que recuperarlo y hay que pensar qué tenemos en común. Tenemos muchas diferencias, pero tenemos también muchas cosas en común. Y Ben Gurión lo sabía. Y para hacer una constitución hay que hacerlo ahora. De la misma manera, Nicole, somos el único país del mundo que no tiene aún fronteras reconocidas. Llegó el momento de que decidamos cuáles son nuestras fronteras en todos los frentes, no solamente con Egipto o con Jordania, con quien ya firmamos la paz. Tenemos también que cerrar nuestras fronteras con los palestinos, manteniendo una mayoría, lo que es la herencia de Ben Gurión, una mayoría judía dentro del país. Para eso hemos venido tú y yo a este país, como 3,5 millones de judíos que lo hicieron, claro, que es uno de los grandes logros. No hay ningún país del mundo que haya absorbido a tal cifra de personas, pero al mismo tiempo el régimen democrático que Ben Gurión insistió en tener. Somos la única democracia de Oriente Medio. Sin embargo, se logró mantener esta democracia, a veces a duras penas, porque en un país que está en guerra no es fácil. Y además tenemos un sistema democrático que Ben Gurión implantó, proporcional, que era muy correcto en los primeros años del Estado, porque la idea era dar representación parlamentaria a todos los grupos, que nadie se quede en la calle. Pero hoy en día, eso convirtió el Parlamento en un cristal roto, un cristal roto que cada vez se rompe más y que no hay manera de hacer una coalición, de crear algo que permita gobernar. Hoy el gran logro es que Israel tiene las fuerzas militares más poderosas
entre Indonesia y Gibraltar. Así me lo dijo el jefe de la inteligencia saudí. Es un hombre que conoce bien, el príncipe Turki el Faisal. Y le creo, es verdad. Si Israel es el país más fuerte en un radio de 2000 kilómetros. Pero no basta con fuerza militar, y esto Ben Gurión lo sabía. Las bases de un Estado con un pueblo que tiene una resiliencia, una resistencia. Lo vemos ahora a raíz del 7 de octubre, que yo no encuentro en ningún país de Occidente. Somos a veces bastante insoportables, porque somos un poco bipolares. Pasamos del estado de euforia al estado de depresión con demasiada facilidad. Un comienzo como Estado, como nación y como sentimiento judío. La polémica, la discusión interna es parte de nuestro ADN. Del pueblo judío. Viene del Talmud, viene de tantas cosas más. Somos uno de los pueblos más antiguos, si no el pueblo más antiguo de la tierra. Hace más de 3000 años, el rey David declaró Jerusalén capital. Dime tú un solo país del mundo cuya capital haya sido determinada hace 3 milenios. No existe. Entonces hay una polémica interna que es parte de nuestra fuerza, no es una debilidad. Es positivo, en mi opinión, siempre que no lo llevamos demasiado lejos. Y eso es algo que por eso creo que tenemos que definir entre nosotros qué es lo que hay en común dentro del pueblo de Israel, y me refiero al pueblo de Israel en el Estado de Israel y en la diáspora. ¿Qué tenemos en común? Y ese común hay que pasarlo a las próximas generaciones. Enrique, tú estás sentado en la silla de Ben Gurión y yo creo que él jamás hubiese pensado las alianzas después de todos los años que se ha hecho en el mundo árabe musulmán con Arabia Saudita. Si Ben Gurión levantara cabeza y viera esta paradoja, que significa que los países árabes que atacaron Israel en el 48 son hoy los aliados potenciales de Israel, y en cambio los países con los que Ben Gurión hizo una alianza, Irán, Turquía, son hoy países rivales de Israel, se quedaría muy sorprendido. Es extraordinariamente importante, Nicole, que logremos la paz con Arabia Saudita, porque eso nos puede abrir parte del mundo árabe y del mundo musulmán, sus puertas, y porque puede ser el final de la guerra de 1300 años entre la civilización judía y la civilización islámica. Y también porque eso nos puede ayudar a resolver quizás la herida más sangrienta que tenemos, y quizás no inmediatamente, quizás en el futuro solamente, el problema palestino. En un país como Israel, quien no cree en milagros no es realista. Hola, bienvenidos a nuestro canal YouTube en español de i24 News. Si te gustó este contenido, me encantará recibir tu like y así conocerás Israel en español. Te invito a inscribirte y así también recibir todas las notificaciones de nuestro contenido. A través de nuestro QR me gustaría saber desde dónde nos ves. Gracias y hasta la próxima.